En nuestro sistema tenemos tres tipos diferentes de inteligencia artificial. El primero es uno que es un poco más tradicional, que viene a basarse sobre todo en lo que es la búsqueda heurística. Se llama planificación automática. En este sistema, nosotros no programamos como se suele hacer habitualmente las cosas o cómo tiene que comportarse el robot, sino que aquí lo que se hace es definimos una serie de acciones que viene a ser un catálogo de acciones. Pues el robot tiene que saludar, el robot tiene ahora que entrenar al paciente, cosas de ese estilo. Y cada acción tiene una serie de precondiciones que se tienen que cumplir en un entorno. Esa parte de búsqueda heurística precisamente lo que hace es investigar todas las opciones posibles. ¿Cuáles son las que te llevan a unas metas que tú has definido, que en este caso sería entrenar, tener al paciente entrenado? Esa búsqueda que se está haciendo es exactamente la misma que se haría, por ejemplo, en otras herramientas que usamos todos los días, como puede ser Google Maps. Google Maps hace una búsqueda de caminos para encontrar el camino más corto de un lado a este otro. Justamente nosotros, esos caminos, en vez de ser carreteras, son conjuntos de acciones. Primero hago una, luego hago otra, hay alguna que me llega no nos lleva a la meta que nos interesa y por tanto es un camino que está cerrado, pero va a haber un camino que es el más corto, que sí que nos lleva a esa meta y ese es precisamente el que va a elegir. El segundo tipo de inteligencia artificial viene a ser más el que se denomina machine learning o aprendizaje automático. Nosotros utilizamos redes neuronales para determinar la corrección que se le hace al paciente cuando hace mal un movimiento. No es fácil programar, si tienes, por ejemplo, esta pose con un brazo puesto de esta manera, no es fácil decirle al paciente cómo tiene que corregir su brazo, cómo tiene que corregir su movimiento. Con estos sistemas de inteligencia artificial nosotros no los programamos, simplemente tenemos un conjunto de ejemplos y a través de ese conjunto de ejemplos pequeño es capaz de extrapolar lo que tiene que hacer correctamente cuando se encuentra con la situación real. Y el tercer sistema es el que utiliza los LLMs, que es lo que ahora mismo todo el mundo conocemos como ChatGPT. Nosotros ya nos conectamos a un sistema que está en la nube, es un ordenador mucho más grande, evidentemente, que es el que está haciendo todos los cálculos, y con él es con el que nosotros podemos hablar directamente con el robot y podemos decirle cosas, por ejemplo, mantener que nos cuente un cuento o cosas de ese estilo. Pero una de las peculiaridades que tiene nuestro sistema es que no nos quedamos simplemente en el chat. No es simplemente hablar con el robot y ya está. Nosotros hemos trascendido la parte del chat y pasamos a la acción. Por ejemplo, si yo al robot le digo que estoy muy ansioso o que veo, por ejemplo, que me está agobiando, está demasiado cerca, me está agobiando. El robot tiene en su catálogo de acciones posibles una que es echarse un poquito hacia atrás. Y el robot en ese punto, yo no le he dicho que se mueva hacia atrás, pero él ha razonado gracias a estos sistemas del LLM que la acción correcta es moverse hacia atrás. Entonces no es solamente un chat, sino que se ha trascendido hacia esa otra capa más de acción, que es precisamente lo que se intenta conseguir con estos sistemas.